Muy buenas tardes. Vamos a dar la sustentación del recurso de casación en materia penal. Empezaremos dando a conocer la identificación de los sujetos procesales, que por un lado, como procesado, está el señor Remigio Palmuca y por otro lado el señor Jacinto Magallanes. Como antecedentes, tenemos que se emite de fecha 8 de junio del 2012 la sentencia escrita de culpabilidad contra el señor Jacinto Magallanes como autor principal de la infracción tipificada sancionada en el artículo 450, numeral 5, 6 y 14 del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto al Juzgado Primero de Garantías Penales de Quito ha determinado que el mismo del autor del delito de asesinato, de control del señor Clever Alarcón Alvarado, ya que supuestamente habrían tenido una conversación y esta conversación se fue de tono y por ende el señor a los 20 minutos habría sacado un cuchillo que tenía dentro de su ropa camuflado y procedió a apuñalarle en el torso superior, en el torso alto, causándole así la muerte. Esto sucedió en las calles de Río Curacay de la ciudad de Quito, el 12 de julio del 2011 aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Con la prueba dentro de la audiencia de juzgamiento penal realizada con fecha 22 de mayo del 2012, se establece la culpabilidad del señor Remigio Palmuca como autor del delito, como está tipificado en el Código Orgánico como asesinato, y poniéndole una pena privativa de 25 años, siendo esta la reclusión para la mayor especialidad en lugar de atenuantes con fecha 9 de junio del 2012. A continuación, procedemos a interponer el recurso de apelación ante esta Corte Provincial, que es aquí en la ciudad de Quito, mismo que se desechó con fecha 10 de abril de 2014, ya que confirmó en todas sus partes la sentencia editada por el Tribunal de Motivos, atendiendo lo manifestado del artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, por haber contravenido expresamente a la normativa y a la legalidad de la misma al momento de emitir la sentencia en el juzgado. En la ciudad de Quito se procede a la presentación del recurso de casación fundamentado de la siguiente forma. Dentro de lo que estipula el artículo 65, se desprende que el recurso de casación es competencia de la Corte Nacional de Justicia y el mismo procederá en contra de la sentencia cuando se haya violado la ley por contravenir expresamente su texto o por haber hecho un debido aplicación o interpretación. A ello, en este caso, bajo dicho precepto, me permito fundamentar de la norma se ha contravenido expresamente, como lo manifiesta el artículo 450 del mismo, que nos manifiesta que el asesinato será reprimido a reclusión mayor entre 16 a 25 años. En el análisis de autopsia de la víctima realizada por el doctor Edison Salvatierra el 12 de junio del 2012, el occiso Clever Edison Alarcón Alvarado, en la misma se destaca que existe una lesión en la región abdominal con una herida en un objeto cortopulsante, en donde se observa que existe una laceración entre los intestinos y en especial afecta a una arteria abdominal. Esto es lo que produce el desenlace del proceso y que ocasiona una hemorragia interna. Adicionalmente, se mantiene como los hechos de quienes estaban en la hora y fecha señalada de dicho asesinato. En esta ocasión se encontraba en estado etílico el señor Remigio Palmuca. No pudo haber hecho
las acciones que se ha manifestado e interpuesto a él porque estaba en plena oscuridad, estaba en estado etílico, no estaba en su subconsciente completamente al 100%. Por el delito que se le emite, haya sido remunerado de alguna forma que se configure dentro de los numerales 2 y 5 y por el cual el juzgado de garantías penales de Quito ha aplicado de forma errónea la máxima pena al señor Remigio, ya que al procesado le dan 25 años de prisión preventiva. Con los atenuantes en el artículo 252 nos dice que la certeza de la existencia del delito y de la responsabilidad del acusado tendrá mediante pruebas de cargo y descargo que ponen los sujetos procesales en esta etapa sin perjuicios de los anticipos jurisdiccionales de las pruebas que se hubiesen practicado en la etapa de construcción fiscal. Respecto a este artículo debemos hacer mención a que el Juzgado Primero de Garantías de Penales de Quito haya aplicado dicha normativa jurídica, de la cual ya se hizo mención, en la que se queda claro que deja en plena vulnerabilidad al señor Luis Alberto Freire, ya que se ha condenado a una pena privativa de 25 años, sin que se desprenda dentro de aquello las pruebas en audiencia de juicio de simulación de cargos, mismas que no valoraron debidamente el caso y solo faltaron a la existencia del delito. Por otra causal, con el supuesto responsable contravenido incluso al perfecto constitucional establecido en el artículo 76, numeral 2, que establece que es presunción la inocencia de la persona hasta que no haya una sentencia en contra de aquello. Pero el señor fue tratado de como que si él fue el asesino sin que hubiesen habido las pruebas contundentes en el momento de la sentencia. También se trata para que se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutorial, esto debido a que existe una falta de certeza para fines de la atribución de la responsabilidad. He manifestado que el presente recurso ha violentado el término correspondiente según lo establece el artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión procedo a solicitar los siguientes términos a base de la competencia y jurisdicción atribuida de dejar de la especialización de Open, Militar, Penal, Policía y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Solicito pasar la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Garantías Penales de Quito en contra del señor Luis Alberto Freire Troles por el delito de asesinato tipificado en el artículo 450 del Código Orgánico Integral Penal, en los numerales 1, 4, 5 y 6 del Código Orgánico. Trabajo de haber contravenido a la errónea y falta de aplicación de la narrativa, por ende a la liberalidad. Eso es todo con lo que yo puedo manifestar dentro del caso de la sustentación del recurso de casación en esta materia que es penal. Muchas gracias.